Bienvenidos a Astroarmónicos, soy Oliver y en este vídeo te voy a hablar de la astrología de España. Vamos a enfocarnos en la política, en Pedro Sánchez y qué se puede movilizar este tiempo que estamos viviendo y el comienzo del 2026. Ante todo, quería hacer también una recapitulación, una revisión de la previsión que hice el año pasado de la caída previsible de Pedro Sánchez, aunque dije que era difícil preverlo, pero que vi unos tránsitos que podían indicar eso. Voy a explicar un poco brevemente cómo eso realmente al final no se ha dado. Entre otras cosas, me basé para la previsión de que Pedro Sánchez cayera del poder en el tránsito de Plutón sobre su nodo norte. Este es un tránsito que dura bastante tiempo porque Plutón es un planeta lento y va avanzando y retrocede, con lo cual es difícil prever un momento concreto, pero sí que está hablando este tránsito de un momento de cambios profundos estructurales, de muerte, renacimiento, transformación radical. Lo que ocurre, claro, evidentemente, si vamos viendo cómo esto se va moviendo, es un tiempo y como comento, avanza, retrocede, con lo cual el año 2025 vamos a ver cómo estuvo tocándole el planeta Plutón a este punto sensible de su carta, pero no es un momento único. Como digo, retrocede el planeta y luego avanza. Y vemos cómo en 2026 sigue haciendo lo mismo, avanza Plutón y el último momento en el que toca el nodo norte de su carta natal va a ser a finales de noviembre. Con lo cual, diremos que hay un periodo de ventana en el cual eso puede estar abierto. Esto sí que está hablando de un cambio de destino de él, de algo que tiene que hacer a nivel profesional. Y ahora quería compartiros un poco la pantalla para que vierais un pequeño estudio que he hecho, investigación de cómo el eclipse lunar del 3 de marzo del 2026 tiene un impacto que va a ser importante en el caso de Pedro Sánchez, pero para esto vamos a ver una secuencia de lunaciones que están relacionadas con este eclipse lunar. Vamos a analizar en primer lugar la luna nueva del 2 de septiembre, porque esa luna nueva tuvo lugar en el mismo grado, el mismo signo, que el del eclipse lunar que tendrá lugar en marzo del 2026. Entonces he investigado para ver qué ocurrió en aquel momento respecto al gobierno de Pedro Sánchez. Y ahí ya vimos algunos indicios que nos pueden dar pistas de lo que se puede movilizar en el eclipse lunar. Vimos cómo Pedro Sánchez propuso a Escrivá como el nuevo gobernador de España y esto suscitó bastantes críticas por parte de la oposición y principalmente por el tema de la falta de independencia del Banco Central, ya que se nombraba un ministro, presidente, presidente no gobernador del Banco de España. Y pues ya estaba como levantando sospechas de la independencia y la autonomía de esta entidad. Luego, si avanzamos respecto a otro momento importante que está vinculado a este eclipse lunar del 3 de marzo del 2026, encontramos la luna, cuarto creciente, también en el mismo grado, del 2 de junio del 2025. ¿Y qué es lo que ocurrió en ese momento? Pues en ese momento es cuando la Guardia Civil filtró un informe que implicaba a Santos Cerdán, dirigente, un alto dirigente del partido de Pedro Sánchez, que era secretario de organización del PSOE. Y eso fue un escándalo por presunto caso de soborno, adjudicación de contratos públicos, etc. Y al final tuvo que dimitir. Entonces aquí vemos una temática que se está repitiendo y que puede darnos las pistas de lo que vaya a desvelarse, que surja, que se desvele, que se muestre en el eclipse lunar del 3 de marzo del 2026. ¿Por qué es importante este eclipse lunar? Pues porque vemos que la luna cae justo encima de la luna.
de Pedro Sánchez. En el interior tenemos la carta de Pedro Sánchez y en el exterior tenemos la carta del eclipse lunar del 3 de marzo. Entonces este eclipse lunar va a tener lugar en el grado 12 de Virgo y vemos cómo cae justo encima de su luna. Entonces esto es importante porque le va a impactar de forma directa. Sería más claro, más revelador, más obvio si fuera un eclipse solar, sí, porque es la imagen pública, porque es lo que se ve. Los eclipses solares normalmente están relacionados con caídas de líderes. En este caso es un eclipse lunar. Puede funcionar a otro nivel, pero para mí está hablando de cómo está preparando el terreno, porque la luna en astrología mundana también habla de el electorado, el público, el pueblo. Entonces es como que el pueblo toma una conciencia de aquello que estaba oculto, se revela, se muestra de una manera clara y el pueblo como que empieza a darse cuenta de aquello que se quería esconder. Como cae en la casa 5, puede estar relacionado con cuestiones especulativas, porque la casa 5 también es la casa de la especulación. Entonces, en el caso de Pedro Sánchez puede ser con el tema de la especulación o con la casa relacionada del romance, puede ser de algo que es relacionado con su pareja o con los hijos o de aquello que él hubiera creado. Si hubiera creado empresas, pues también podría ser que se viera la implicación de posibles tramas de empresas con las que él estuviera vinculado. También es significativo cómo se crea como si dijéramos un punto oscuro que cae en el grado 12 de Virgo y ese punto oscuro va a ser activado principalmente por Marte unos días después, exactamente el 18 de marzo del 2026. Marte va a hacer una oposición con el punto eclipsado de la Luna. Entonces es interesante poner atención para ver si en esas fechas hay algún tipo de temáticas que surgen a la luz. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Ahora vamos a analizar, por un lado, la Carta de España, la Carta Constitucional de la Constitución de España, que es la que rige el Estado español, y por otro lado tenemos la Carta del Eclipse Lunar del 3 de marzo. ¿Qué es muy significativo? Pues que el eclipse lunar en el grado 12 de Virgo cae sobre Saturno, natal de España. Saturno en la astrología mundial está hablando de las administraciones del gobierno, de los que gestionan el país. Con lo cual, de nuevo, aquí hay una connotación de que algo se está movilizando con los gobernadores, en este caso Pedro Sánchez o sus políticos. Entonces, me parece bastante significativo. Además está en la casa de las leyes, es decir, alguna cuestión de la legalidad respecto al gobierno puede revelarse a partir o, bueno, puede ser también desde antes o después, porque los eclipses lunares a veces se manifiestan unas semanas antes, a veces también después, normalmente después, no es de forma automática, pero como he dicho anteriormente, el 18 de marzo puede ser un momento crítico en el que se muestre algo. Luego, si miramos por profecciones qué casa va a estar activada a partir del 2026, a partir del aniversario de Pedro Sánchez del 29 de febrero, en este caso el 2026, 28 de febrero, vemos que se le va a activar por profecciones la casa 7. Y él, en esta casa, en su carta natal, el regente de esta casa va a ser Marte. Esta casa habla, en principio, de la pareja, pero también está hablando de los contratos, también está hablando de la parte legal, también habla de las disputas, de los enemigos. Y no hay que olvidar que Pedro Sánchez, en su carta natal, tiene a Marte en un signo, está en caída, está en el signo de Tauro, en la casa 1. Eso está hablando de cómo él seguramente va a estar perjudicado por esta casa. Es decir, contratos, legalidad, pareja,
va a estar activo ese año. Es decir, va a hacerle algún daño, seguramente. Aquí tenemos la carta de Pedro Sánchez y vemos cómo Marte está en Tauro en su casa 1. Entonces, como he dicho, eso va a activar y va a perjudicar la persona de Pedro Sánchez, la imagen pública de Pedro Sánchez. Y analizando, por un lado, la carta natal de Pedro Sánchez y por fuera la revolución solar de Pedro Sánchez, así significativo, pues tenemos, por un lado, el Plutón, que sigue haciendo conjunción con su nodo norte. Eso está hablando de cómo va a seguir un año donde va a haber cambios, donde algo que tiene que ir más allá a nivel profesional puede ser que sea algo, sea a través de una experiencia difícil, una experiencia que suponga un antes y un después de él a nivel profesional y que tenga que cambiar, que desarrollar en algún nivel. Por otro lado, es significativo como el nodo norte está sobre su sol. Entonces, es como que algo este año le lleva por destino, a nivel personal, a nivel de quién es, a nivel de cómo se identifica. Es decir, hay algo que le va a pasar o que va a vivir o cómo se va a identificar de una forma muy distinta a cómo lo ha ido haciendo hasta ahora. Luego también es muy significativo como la conjunción Saturno-Neptuno cae en su casa 12. Saturno y Neptuno hablan de disolución, de estructuras, pero en su casa 12 está hablando sobre todo de finales, de ciclos. Es la casa de los retos, la casa de los enemigos ocultos en astrología tradicional. También es la casa conocida como el karma o del inconsciente colectivo, con lo cual ahí puede ser que haya una disolución de algo que él esté representando a un nivel un fin que represente un fin también a nivel colectivo, con lo cual si su gobierno cayera estaría hablando un fin de ciclo también que impactaría el inconsciente colectivo. Esta conjunción es importante porque principalmente porque está vinculada con movimientos de fines también de movimientos de izquierda. Por ejemplo, la última conjunción fue cuando cayó el muro de Berlín y además como va a tener lugar en Aries, Aries es el inicio, el comienzo y Piscis es el último signo, se cierra un ciclo completo y se empieza uno nuevo. Entonces puede ser que esté hablando de disoluciones de ideales, ya que Neptuno está simbolizando la izquierda o el comunismo y se encuentra con la realidad que confronta. Luego aquí vemos el eclipse solar del 17 de febrero de cómo cae sobre la carta de Pedro Sánchez. Y en este caso, este eclipse le cae sobre la casa 11. Los eclipses solares sí que son más evidentes. Puede estar muy relacionado en su caso en el sentido de que él pierda apoyos importantes de sus aliados, de sus amigos, de ayudas, de los benefactores. Y también es muy significativo como el eclipse, que cae en el grado 28, casi 29, pues está haciendo una cuadratura con su Saturno natal. Eso podría estar hablando de cómo ese momento empieza para él un periodo de cierto desorden que le va a afectar en, por un lado, su casa 9, 10 y 11. Es decir, va a alterar el orden, va a desestructurar en cierto modo, va a desorientarlo respecto a su situación legal, su situación pública, profesional y también sus aliados. Entonces, por eso me ha parecido interesante considerar este eclipse anular solar, porque veo que también está activando aspectos sensibles de la carta de Pedro Sánchez. Y luego también me ha parecido interesante nombrar la luna llena del 5 de diciembre porque esta luna llena está también activando en cierto modo el grado 12 de Virgo
por cuadratura, porque esta luna llena tiene lugar en el grado 13 de Géminis. Entonces está hablando de cómo puede ya anticipar posibles sucesos, situaciones, informaciones que se den a partir del eclipse lunar del 3 de marzo. La luna llena en Géminis está muy vinculada con momentos de revelación de información de los medios de comunicación, y en el caso de Pedro Sánchez, la luna le cae en la casa 8, con lo cual puede estar hablando de revelaciones de informaciones secretas de sus inversiones económicas, acuerdos económicos con otras empresas, de cualquier tipo de negociación oscura mm, a nivel económico, financiación, es decir, todo lo oculto, todo aquello económico oculto, acuerdos económicos incluso con otros países también, podría ser que se revelara. De hecho, unos días antes ya ha salido a la luz que Ábalos va a ir a prisión, con lo cual vamos a prestar atención a ver si aparece más información que esté apuntando en este sentido, que dé pistas sobre esto que está activándose. Y luego vamos a ver la carta anual de España, que es el ingreso del Sol en Aries en el 2026, que habla un poco del estado de la nación, qué año se presenta. Entonces también es de nuevo significativo como el Sol, que está representando al jefe de Estado o al presidente del gobierno, está en la casa 8. Eso está hablando de cómo, bueno, pues toda la cuestión que estamos comentando, que va a haber un momento de, puede ser que salgan escándalos de corrupción a la luz, puede ser que esté muy vinculado con problemas de financiación económica, puede ser que la economía sufra una crisis, puede ser que esté hablando del déficit del país, puede ser también que esté hablando de una posible subida de impuestos por una bajada de la recaudación. A nivel económico está hablando de problemas, una situación complicada económica. Y el hecho de que esté Neptuno también está hablando, puede ser y con el Sol, pues de esa falta de claridad respecto al presidente del gobierno o de los gobernantes o del jefe de Estado o posibles engaños, estafas, manipulación. Todo eso es bastante significativo. También el Sol en la casa 8 puede estar hablando de un desgaste de la imagen del presidente del gobierno, tanto como así como escándalos que salen a la luz o que dañan su autoridad, pérdida de poder político o decisiones forzadas por presiones externas. La crisis institucional también podría ser. También a nivel económico podría estar hablando de algún tipo de auditoría, rescates, ajustes económicos. Y también puede estar hablando de tramas ocultas, investigaciones, espionaje también. Entonces es bastante delicado esta posición a nivel del gobierno y de los gobernantes en general. Y finalmente también otro tránsito importante para él, para Pedro Sánchez, va a ser ya en mayo, el 13 de mayo, cuando finalmente, bueno, un poco antes del 13 de mayo, cuando cuando Urano ya entre definitivamente en Géminis, es decir, ya no cambie de signo, ya se queda en ese signo y vemos como Urano le va a hacer la última conjunción a Saturno. Saturno está rigiendo su imagen pública, su profesión, la parte legal y los apoyos. Entonces, en ese momento puede ser que haya cambios bruscos, que haya cosas inesperadas que sacudan y que cambien el escenario político. Sería una opción. Entonces, finalmente, para recapitular, me gustaría recordar las fechas para mí importantes. 3 de marzo tenemos el eclipse lunar.
18 de marzo tenemos activación de Marte sobre el punto eclipsado. Luego en mayo, a mediados de mayo, tenemos Urano, que le hace la conjunción a Saturno de Pedro Sánchez. Y yo creo que a partir de ahí es cuando seguramente va a haber un cambio radical, puede ser que sea de antes, porque con los eclipses no se puede saber exactamente cuándo se va a manifestar, pero a partir de mayo sí que hay energía de lo nuevo, de lo fresco, del cambio, de avanzar. Entonces yo creo que puede ser, si no se da antes, que sea en mayo cuando ya haya algún tipo de cambio a nivel de la política española. Bueno, pues gracias por ver este vídeo, os agradezco vuestro interés. En astrología es a veces complicado determinar la fecha concreta de cuándo suceden las cosas, se van viendo los procesos, se va viendo qué va activando, qué hay qué trasfondo hay, porque las cosas no suceden de la nada, sino muchas veces tienen un trasfondo y vamos viendo cómo se van activando las cosas. Así que si os ha gustado este vídeo os pediría que dierais like y también si os apetece comentar cualquier tipo de información que veáis que va surgiendo en el transcurso de estos meses, que van corroborando un poco estos hechos astrológicos, os lo agradecería. Os envío un abrazo bien fuerte. Chao.